¿Qué debemos recordar de ciencias básicas que es importante para poder conocer y entender las lesiones del sistema nervioso periférico? Primero, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios raquídeos que se encuentran saliendo de la médula espinal. Estos nervios raquídeos están formados por pares, lado derecho e izquierdo, que comienzan en la médula cervical y terminan en la médula sacra. Asimismo, se consideran como nervios periféricos los nervios, los pares craneales que se encuentran en el tronco encefálico, del cual exceptuaremos como par craneal el primero u olfatorio y el segundo como nervio óptico, ya que son prolongaciones de la materia gris del cerebro en su formación. Eh, Centrándonos más en lo que es los nervios raquídeos, la médula espinal forma un par de nervios raquídeos, tanto derecho como izquierdo, y esa porción de la médula que da origen a un par de nervios raquídeos se conoce como neurómero o mielómero. Por lo tanto, el número de mielómeros o neurómeros va a ser el mismo número de pares de nervios raquídeos que se encuentran saliendo del conducto raquídeo. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Asimismo, aquí vemos que formando parte del sistema nervioso periférico se encuentran una porción vegetativa, la cual se encuentra unida a través de lo que se denominan ramicomunicantes, que permiten que las neuronas vegetativas del asta lateral de la médula lleguen hasta el ganglio raquídeo para así ascender o descender y llegar a los órganos profundos que les corresponde inervar, mientras que existen otros ramicomunicantes que igualmente lo unen con el nervio raquídeo, pero que sirven para regresar, en este caso, la neurona postganglionar hacia el nervio periférico para aprovechar el recorrido de este para inervar las vísceras de superficie que se encuentran en su territorio correspondiente. Esta cadena ganglionar es la cadena ganglionar simpática que se encuentra a los lados de la columna vertebral, pero también vienen nervios vegetativos parasimpáticos, principalmente el nervio vago o décimo par craneal. Debemos también recordar de que el canal medular en la columna cervical llega hasta finales del coxis. Sin embargo, la médula espinal no llega a ese nivel, sino termina aproximadamente en el borde superior de L1, con ciertas variaciones que puede ser el borde superior de L12 o borde superior de L2, lo que conlleva a que no existe una correlación anatómica directa entre la salida de los nervios raquídeos por el agujero de conjunción con el nivel del neurómero o mielómero que le dio origen. En las primeras vértebras cervicales la relación es casi igual, pero conforme vamos descendiendo, la relación se va a hacer cada vez más distante. Esta es la conformación de un nervio raquídeo simple básico con una fibra sensitiva que ingresa hacia la médula espinal a través de la raíz posterior del nervio raquídeo.
En esa raíz se encuentra un ganglio que se denomina ganglio dorsal y donde se encuentra el cuerpo de la primera neurona sensitiva. Por otra parte, del asta anterior de la médula sale el axón de las neuronas motoras que se encuentran a ese nivel y van a salir a través de la raíz anterior o motora para así conformar el nervio raquídeo. Entonces, el nervio raquídeo puede estar formado por fibras sensitivas y fibras motoras, en la versión más simple, pero también puede incluir fibras sensitivas vegetativas y fibras motoras vegetativas preganglionares que van a ir por esos nervios para después eh, unirse con la cadena ganglionar simpática a través de los ramicomunicantes para dirigirse a esos ganglios, la preganglionar, y de esos ganglios o ganglios más satélites salir la neurona postganglionar para la inervación de las vísceras de cavidad o regresar por otro ramicomunicante hacia el nervio raquídeo para aprovechar su distribución e inervar las estructuras viscerales denominadas de superficie. ¿Quiénes son estas? Principalmente la inervación vasomotora de los vasos sanguíneos para vasoconstricción, vasodilatación y los músculos piloerectores. También a las glándulas sudoríparas. Otro concepto que debemos de tener en cuenta para poder evaluar correctamente a una persona, a un paciente con problemas de nervio periférico es el de dermatoma. Como habíamos mencionado, los neurómeros son los que dan origen a los nervios raquídeos. Este nervio raquídeo, formando un plexo o no, llegan a inervar una zona específica de la piel del cuerpo. Así tenemos esta neurona que está de color ah, ah, amarillo, la de color azul y la de color rojo. Como ven, cuando llegan a la piel tienen una zona de distribución. Esta zona de distribución se llama dermatoma. Pero también se pueden dar cuenta que los dermatomas no están separados, no hay un límite preciso entre el territorio de un dermatoma y el territorio del otro, sino más bien hay un solapamiento o traslapamiento de los territorios. Es decir, hay ciertas zonas en las cuales el territorio lo inerva un dermatoma y el dermatoma, en este caso subyacente. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión del nervio raquídeo que está en el medio, el azulito, la zona que queda con problemas sensitivos es una zona bastante pequeña, en muchos casos. ¿Por qué? Porque el traslapamiento o solapamiento hace de que la inervación sensitiva del dermatoma superior y del dermatoma inferior a este están parcialmente cubriendo su territorio. Los nervios raquídeos, los 31 pares de nervios raquídeos pueden salir y formar directamente nervios periféricos, como son los nervios intercostales, o lo que sucede tanto en el cuello como en la emergencia de los miembros, la formación de plexos. En los plexos se entrelazan las fibras de los diferentes nervios raquídeos y este entrelazamiento hace una eh, eh, repartición de distintos las fibras de diferentes raíces o de diferentes nervios raquídeos en diferentes troncos que a las últimas van a dar origen a los nervios periféricos. Así, por ejemplo, acá tenemos de esta
Un ejemplo es la raíz del nervio espiral C5, que sale por el tronco primario superior. Una parte de sus fibras va a formar el nervio frénico. El nervio frénico entonces tiene ramas RC5. Después forma el tronco primario superior. Después la rama anterior de su división. De allí forma el tronco posterior, y de ahí va a dar origen, dejando algunas fibras, una buena parte en el nervio radial. Otras van a viajar por el tronco secundario anteroexterno para dar origen o para ir por el nervio musculocutáneo. Entonces, un neurómero da origen a una raíz nerviosa o un nervio raquídeo, y a través del entrecruzamiento de fibras que se da en los plexos va a distribuir sus fibras por diferentes a las últimas nervios periféricos. Acá también lo que sería la conformación del nervio eh, radial en sí, bien, que recibe fibras tanto de C5, C6, C7, C8 y T1. Podríamos dividir los nervios periféricos de acuerdo a cómo están sus axones. ¿Cómo son los axones? Si estos axones están cubiertos de mielina, le llamamos mielinizados, y los que están poco o nada cubiertos de mielina le llamaremos no mielinizados. Esta división es importante para conocer tanto las características clínicas de las lesiones en nervios periféricos, como también para poder interpretar ciertos resultados de algunas pruebas diagnósticas. Por ejemplo, existen fibras sensitivas mielinizadas que van hacia el asta posterior, perdón, de la médula, y después asienten formando los fascículos del cordón posterior. Estas fibras que conforman el fascículo de Golgi-Burtax del cordón posterior son fibras mielinizadas, y estas llevan principalmente el tacto epicrítico y la propiocepción. Asimismo, recoge la información de los músculos, tendones y articulaciones. Otro grupo de fibras mielinizadas, en este caso motoras, viene del asta anterior de la médula y es el que inerva a la musculatura somática. También tiene fibras mielinizadas y van a inervar los músculos correspondientes. Las fibras no mielinizadas o poco mielinizadas están representadas para este lado, del lado izquierdo, en la cual tenemos fibras que son principalmente sensitivas, bien, sensitivas, que terminan en el asta posterior de la médula y están principalmente en los fascículos espinotalámicos, tanto el dorsal como el ventral, que llevan el tacto protopático, el frío y el calor, y el dolor principalmente. Y también en ciertos sectores de la médula, que viene a ser desde C8 a T2, donde se encuentra el asta lateral, salen las fibras también poco mielinizadas o amielinizadas, que van a formar la fibra preganglionar para encontrar el ganglio simpático correspondiente a través del rami comunicante que lo une al nervio raquídeo, y de allí seguir dos trayectos. Pasar por otros ganglios de la misma cadena para irse a los músculos, a las vísceras de profundidad,
o regresar a través del otro rami comunicante al nervio raquídeo y aprovechar su distribución para ir a las vísceras de superficie. Tienen ustedes la clasificación de las fibras nerviosas que se encuentran en la mayor parte de los nervios de los libros de fisiología, en donde tenemos pues las fibras A alfa, A beta, principalmente mielinizadas, las gamma, delta, B y C son las no mielinizadas o poco mielinizadas. Si nosotros vemos un nervio periférico, este nervio periférico está formado por un conjunto de axones, mielinizados o no. En este caso es la gráfica de un axón mielinizado, y estos van en fascículos. Estos fascículos están cubiertos por un tejido conectivo denominado perineuro. Y cada fibra dentro del paquete o del cordón de fibras que se encuentran formando parte, también tiene una cubierta de tejido conectivo que se denomina endoneuro. El conjunto de fascículos nerviosos o de fascículos de axones o de fibras nerviosas se encuentra envuelto también por una capa de tejido conectivo que se denomina el epineuro. Todo esto mantiene la integridad física y también funcional de los nervios, los cuales reciben irrigación tanto de arterias que están en la superficie, es decir, en el epineuro, y de las fibras y también de arterias que perforan el epineuro y van por intersticio para irrigar a la fibra más profunda. También tenemos lo mismo, pero en un corte histológico, algo que ustedes han visto en sus clases de histología. Vemos los fascículos rodeados del perineuro y las fibras nerviosas que se encuentran formando estos fascículos, y con un poco más de detenimiento y de aumento podríamos identificar con más claridad el endoneuro. Y por último, este nervio periférico está rodeado por tejido conectivo que se denomina el epineuro. Acá vemos vasos sanguíneos, ¿ya? Incluyendo tenemos también fibras nerviosas que le dan la sensibilidad al nervio y que obviamente cuando se produce un trauma o una lesión pueden producir dolor. Otro término que es importante eh, reconocer o recordar es de que el axón, que es el que forma los nervios periféricos, tiene un transporte axonal que es anterógrado, el más veloz, hay un anterógrado lento y un transporte retrógrado. Todo esto le permite tener una conexión con el cuerpo celular, el cual le provee de las vesículas con los neurotransmisores, y también recibe para su reciclamiento vesículas que ya no están aptas, pero que lamentablemente algunas toxinas y algunos virus pueden utilizar este tipo de transporte axonal para infectar a la neurona. Las fibras mielinizadas tienen una conducción del impulso nervioso en forma saltatoria, y esta se lleva a cabo en unos espacios entre los que
deja la mielina que se denominan los nódulos de Rambier. Esta conducción saltatoria se debe al aislamiento eléctrico que permite la mielina y a la concentración de los canales de sodio, potasio, cloro y calcio que se encuentran en estos nódulos de Rampier. Esta despolarización en un nódulo de Rampier hace que se cree una corriente que llega hasta el nódulo Rampier siguiente para despolarizarlo y de esta manera nuevamente llevar la corriente o despolarizar el próximo nodo Rambier y de esa manera ir de una forma con una velocidad mayor el impulso nervioso. Es por esto que las fibras mielinizadas, la velocidad de conducción es mayor que las fibras poco o nada mielinizadas. Aquí un esquema interesante en donde vemos pues de que en el nódulo de Rambier se encuentran concentrar y anclados los canales de sodio necesarios para la despolarización. En el paranodo se encuentran anclados los canales de potasio, y así también hay otros tipos de canales que su distribución y separación permite el buen manejo o la buena función de este nódulo de Rambier para que se produzca la conducción saltatoria. Dentro del nódulo Rambier existen una serie de proteínas que algunas anclan y permiten que estén cerca en el nódulo propio de Rambier los canales de sodio de la NF186, M1, la glicomedina, la lanquirina, y aquí hay un complejo en el paranodo que separa como una frontera que separa la zona del nodo donde se encuentran concentrados los canales de sodio de la zona juxtaparanodal donde se encuentran más que todo los canales de potasio. Aquí en este complejo proteico interviene la contactina, el CASPR1 y el NF155, que son importantes, acá está el gangliósido 1, son importantes tanto para mantener la estructura del paranodo como también el funcionamiento de separar zonas que tienen actividades diferentes durante la despolarización. Aquí nuevamente, lo que les había dicho, esta separación en el paranodo de lo que está en el juxtanodo, que principalmente los canales de sodio, y aquí un complejo NF186 con la quirina que fija y concentra los eh, canales de sodio en donde se inicia la despolarización. Aquí otra imagen de lo que es la región nodal, el nódulo Rampier, la región paranodal y yuxtaparanodal. Se ve un poco más compleja, pero lo único que quiero rescatar de esta gráfica es de que nódulos de Rampier hay en las fibras mielinizadas tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central. Y que si nosotros miramos con un poco de atención, vemos que existen unas proteínas dentro de esta zona que son propias del sistema nervioso periférico y son proteínas distintas las que juegan su rol en el sistema nervioso central. Esta diferente composición de los elementos en el nódulo Rampier hace que existan enfermedades en las cuales solo se atacan los nódulos de Rambier del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central.
Y por último, creo, un concepto importante es el de unidad motora. Cada fibra de mononeurona alfa que está en el asta anterior de la médula va a ir a través del nervio correspondiente a inervar a una cantidad de fibras musculares de un músculo dado. Si acá tenemos tres neuronas motoras, cada uno tiene una cantidad de fibras musculares a cargo de ella. La neurona alfa con las fibras musculares que le corresponde inervar, a eso se denomina unidad motora. En este caso, si tenemos tres neuronas alfa, acá este conjunto está formado por tres unidades motoras. Ok. Y la cantidad de fibras motoras a cargo de una unidad motora tiene una importancia. Cuanto más fibras motoras, fibras musculares están inervadas por una neurona, entonces la contracción al activarse esa unidad motora es de mayor fuerza, de mayor potencia. Ahora, cuando la unidad motora tiene pocas fibras, esa descarga de esta neurona va a ser una contracción usualmente de menor fuerza, de menor potencia, pero le permite una mayor graduación. Es decir, las unidades motoras con pocas fibras musculares a su cargo están relacionadas con el movimiento más fino, mientras que las unidades motoras que tienen fibras musculares, de mayor número de fibras musculares a su cargo, tienen mayormente el movimiento no tan fino, pero sí más potente. Entonces, vamos a entrar, habiendo recordado estos conceptos principales, a tocar el tema central que es la neuropatía periférica. Es un término general que indica cualquier desorden del sistema nervioso periférico. Y eso hay que tener en cuenta cuando nosotros decimos nuestro diagnóstico. Suena interesante decir neuropatía periférica y decir al paciente, usted tiene neuropatía periférica porque yo pienso que su problema está en el sistema nervioso periférico. Si bien es un comienzo importante porque estamos diferenciando si la lesión neurológica es en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, es un término que no es tan preciso. Es muy amplio y por lo tanto es necesario hacer un diagnóstico más específico y más útil para llegar a la etiología y obviamente al mejor tratamiento para el paciente. Entonces, quedarse con el diagnóstico de neuropatía periférica es, a mi parecer, algo que no debe quedarse ahí. Debemos de avanzar un poco más en el diagnóstico. Entonces, las preguntas que debemos de respondernos cuando nosotros pensamos que un paciente tiene una neuropatía periférica. En primer lugar, lo que ya habíamos dicho, esta lesión estoy seguro que está en el sistema nervioso periférico y cuál es la base con la cual yo sostengo que es así. Después, la segunda pregunta es, ya sé que está en el nervioso, yo considero que está en el sistema nervioso periférico. Ahora, ¿en qué parte de ese sistema nervioso periférico está la lesión? ¿Está en la raíz nerviosa, en el plexo, en el plexo o en el nervio periférico? O acá también podríamos poner en la unión neuromuscular o en el músculo, las últimas.
que tienen componente motor. Esas usualmente son lesiones focales. ¿Es una lesión multifocal o es una lesión difusa? Multifocal porque la lesión con características de neuropatía periférica está como en parches en diferentes partes y distribuidas también en diferentes tiempos en la evolución de su enfermedad. Y la lesión difusa es que está en todo el organismo, en todos los miembros, y que la evolución de la lesión es similar en el tiempo de todas las lesiones. En tercer lugar, ¿qué tipo de fibra está comprometida? ¿Es fibra motora, si es fibra sensitiva o si es fibra autonómica? O si tiene componente de los tres o dos de ellos solamente. Algo importante es la evolución. ¿Cuál es el curso de la afección? ¿Es una neuropatía que se instaló rápidamente aguda, que se instaló en días a semanas, una subaguda, o que se instaló en cuestiones de semanas, meses u años, que sería una evolución crónica? Y después, ¿qué otras manifestaciones acompañan, sean neurológicas o no neurológicas, que acompañen a su problema de neuropatía periférica, que nos van a ayudar para el diagnóstico etiológico? Algunas claves clínicas para el diagnóstico. Distribución del problema, tipo de fibra comprometida, la duración de la lesión o de las manifestaciones y el curso que sigue el problema del paciente. Vamos a ir detallando una por una. Con respecto a distribución, por ejemplo, las polineuropatías son simétricas y distales, usualmente. Son lo más frecuente. No quiere decir que no exista polineuropatías que puedan ser un poco más proximales. Ahora, asimetría también es un poco, que puede haber una ligera asimetría, a veces es válido. Las polirradiculopatías se parecen mucho a las polineuropatías, son simétricas, pueden ser asimétricas, distales o proximales y usualmente van acompañadas de un dolor típico que es el dolor radicular. Las plexopatías son focales, mm, pero pueden ser bilaterales. Por ejemplo, si yo tengo lesión del tronco superior del plexo braquial izquierdo, pues las manifestaciones se van a encontrar básicamente en el miembro superior izquierdo, en algunas fibras relacionadas con el tronco superior que son C5, C6, ¿no? Las mononeuropatías también son focales. Por ejemplo, me lesiono el nervio mediano, me lesiono el nervio peroneo, me lesiono el nervio obturatriz. Solamente van a haber manifestaciones tanto sensitivas y o motoras y o vegetativas de lo que le corresponde a dicho nervio. Las mononeuritis múltiples son multifocales y están esparcidas en el tiempo y en el espacio. Es decir, no todas las lesiones focales se, se producen en el mismo sitio o en la misma extremidad y tampoco en el mismo tiempo. El tipo de fibra comprometida. Las fibras motoras, como hemos visto en las primeras gráficas, son fibras mielizadas, es decir, son fibras gruesas. Las fibras sensitivas pueden ser gruesas o pueden ser delgadas. Las fibras gruesas que van por Golgi-Burtage, fibras mielinizadas, llevan el tacto epicrítico, el
La vibración recoge la información de huesos, tendones, articulaciones para saber cómo están nuestros segmentos corporales y nos permite distinguir eh, estímulos muy cercanos. Eso es el tacto epicrítico. Mientras que las delgadas que van por los espinotalámicos nos llevan la sensación de tacto protopático, un tacto no bien localizado, el frío-calor y el dolor principalmente. Y las fibras autonómicas son delgadas. Entonces, existen neuropatías que inician o son selectivas para las fibras gruesas. Y ya podemos darnos cuenta cuáles las características de su cuadro clínico, mientras que otras son delgadas, solamente sensitivas o delgadas, solamente autonómicas o delgadas en general. Entonces, ya sabiendo desde la neuroanatomía qué fibras son gruesas, qué fibras son delgadas, ya podemos deducir de alguna manera cuáles son las manifestaciones que tiene este paciente. La duración del problema, las de inicio agudo, subagudo, que son horas, días, semanas, las crónicas, que son meses u años. Los síntomas motores. Si estamos hablando de síntomas motores, en este caso somáticos, estamos hablando de fibras gruesas. Pueden haber síntomas negativos que son pues la pérdida de la función de la fibra motora, y como sabemos también por neuroanatomía viene a ser la segunda neurona de la vía motora. Hay pérdida de la fuerza muscular o disminución de la fuerza muscular, atrofia muscular, y también podemos tener hiporreflexia. Mientras los síntomas positivos están dados por la denervación muscular que se está dando, que se puede dar por caracterizar por fasciculaciones, son movimientos bruscos y algo reptantes en el músculo sin producir contractura del segmento corporal, calambres, que son dolores al momento de contraer el músculo, y en algunos casos un temblor que usualmente es de tipo irregular. Los síntomas sensitivos. Tenemos negativos, falta de sensibilidad, ya. Y estas pueden ser pues nuevamente divididas, las que suceden por las fibras delgadas, que llevan el dolor y la temperatura. Entonces vamos a tener hipoalgesia y problemas de sentir frío y calor. Si son las fibras gruesas las que están mayormente comprometidas, el tacto, la discriminación de 2 puntos, la vibración y la posición articular. Los síntomas positivos, que son usualmente por irritación de estas fibras, tenemos las parestesias, las disestesias y la alodinia. Parestesias son lo que le llaman los hormigueos, la disestesia es la sensación de dolor o desagradable de cualquier tipo de estímulo no doloroso, y la alodinia es el dolor intenso por cualquier estímulo. Síntomas autonómicos, esto depende de qué fibras, a qué nivel se están afectando. Estreñimiento, si tenemos las fibras que están relacionadas con la inervación del abdomen, hipotensión postural, que nos están diciendo que están afectadas las fibras vegetativas que regulan la presión arterial, por ejemplo, en el globus carotidio, a nivel del arco aórtico, el síncope, atonía vesical, impotencia, estos son las fibras sacras, hiperhidrosis en las fibras
que están en la superficie, vísceras superficie, diarrea también es en abdomen, anormalidades pupilares si estamos hablando de alteraciones a nivel de las fibras simpáticas o parasimpáticas que inervan al iris. Hipertensión, taquibradicardia y arritmias puede verse cuando hay lesión tanto en el simpático, plexo simpático que inerva al corazón o del nervio vago también. Y un elemento para diagnóstico que nos ayuda para poder hacer el diagnóstico o para mejorar nuestro diagnóstico de neuropatía periférica son el estudio electrofisiológico, que es la electromiografía y conducción nerviosa. En en estos estudios lo que se puede hacer es diferenciar si la lesión es principalmente axonal, es decir, la noxa, lo que le produjo la neuropatía periférica, atacó primero el axón o si es primariamente desmielizante, en la cual es el objetivo diana de la noxa ha sido la mielina, más el axón puede quedar indemne. Y de estas desmielizantes hay las simétricas difusas, que son mayormente las desmielizantes de tipo hereditaria, y las multifocales, que son principalmente las relacionadas con causas adquiridas, medicamentos tóxicos, infecciones autoinmunes, etc. Entonces, algo importante, ¿no? No es, es una regla, pero que no todas las reglas se deben de llevar a rajatabla, pero en la axonal la velocidad de conducción está normal o levemente disminuida, dependiendo del, del- del- la magnitud de la lesión. La latencia distal, es decir, el tiempo que demora el estímulo más eh, que se dio a nivel distal en el nervio hasta llegar a ser recepcionado, esa latencia, ese tiempo que demora en llegar el estímulo, está normal y lo que predomina es una amplitud disminuida. Mientras que las desmielizantes, la velocidad está disminuida, la latencia se demora más, el impulso a llegar está aumentada y la amplitud se mantiene normal. Una vez que tenemos a nuestro paciente con neuropatía periférica, entonces ya debemos de ir buscando, ¿no? Esto es una polineuropatía, es una polirradiculoneuropatía, es una plexopatía, es una lesión de nervio periférico, es una mononeuritis múltiple. Ya podemos, con lo que hemos conversado, mm, hacer un diagnóstico clínico bastante cercano. Eh, Aún sin tener la electromiografía, sin saber si es axonal o desmilizante, nos es, eh, teniendo los criterios que les he mencionado, podemos llegar a tener una alta sospecha de qué tipo de problema es. Después nos sirve saber si esto fue de forma aguda o fue de forma subaguda o crónica en su presentación, ¿ya? Y otras partes de la historia, ¿no? Es un paciente alcohólico, tabaco, consume drogas,
tiene problemas articulares, es un paciente diabético, es un paciente con insuficiencia renal, es un paciente con insuficiencia hepática, es un paciente que consume medicamentos sin prescripción, eh, o algo que hemos visto acá en nuestra zona es que toman los preparados de hierbas como medicina, como parte de una medicina natural, en la cual pues no sé ni qué hierbas le han puesto y lo preparan con cachaza, pero a veces esta cachaza no es de buena calidad, no es alcohol etílico, sino es una mezcla de alcohol etílico con alcohol metílico, y este alcohol metílico es bastante neurotóxico para los nervios. Entonces, ya teniendo eso en la historia, nosotros vamos a ir buscando las causas de la neuropatía del paciente. Las mononeuritis múltiples usualmente están relacionadas con enfermedades inmunológicas, con otras enfermedades reumatológicas. Eh, bueno, también tenemos que ver accidentes, su perfil de trabajo, etcétera, también nos sirven como parte de los antecedentes para poder buscar la etiología. Y exámenes complementarios que podemos pedir al paciente. No quiere decir que todo paciente se le tiene que pedir todas las pruebas. Debe haber una sospecha clínica de algún problema para pedir la mayoría de eso, ¿no? Veces que proteínas C reactivas por un proceso inflamatorio, si nosotros tenemos, por ejemplo, relacionados con enfermedades inmunológicas, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, incluyendo también el dosaje de insulina en pacientes que sospechamos de diabetes, urea creatinina en pacientes que sospechamos de problemas renales, pruebas de función hepática en los que sospechamos que la insuficiencia hepática es la que le lleva a la neuropatía, pruebas tiroideas, el tanto como el hipotiroidismo pueden darnos neuropatías. Examen completo de orina en donde vemos pues la pérdida de proteínas, por ejemplo, de un paciente no diabético, el cual también puede ser el origen de su problema. Dosaje de vitamina 2, B12 y folato en algunos pacientes. La electroforesis proteica para saber si existen déficit de algún factor inmunológico. Con eso vamos a hacer el ejemplo de la polineuropatía, que viene a ser la forma más frecuente de presentación de los problemas de neuropatía periférica. Entonces nosotros debemos desde el punto de vista clínico, contestarnos estas dos preguntas. Decimos que es polineuropatía porque es una lesión difusa, los cuatro miembros, usualmente de comienzo en miembros inferiores, ya, simétrica, entonces decimos es una polineuropatía. De ahí vemos si es motora, sensitiva, también debemos acá de ver si es vegetativa o mixta, es decir, que tiene de todos. Si es sensitiva, debemos de saber si incluye fibras gruesas y fibras delgadas, o solamente fibras gruesas, o solamente fibras delgadas, o ambas. Por el tiempo de evolución, agudas, subagudas o crónicas. La tercera pregunta solamente la podemos hacer mediante el estudio de electrofisiología. Entonces, las polineuropatías pueden ser de tipo axonal, axonopatías, de tipo desmielizante, las mielinopatías, pero hay algunas que nosotros vamos a agregar aquí
Aunque saber estas dos primeras es suficiente, ya lo demás es un poco más em, profundo y para un médico general no creo que sea tan importante saberlo. Las neuronopatías es la lesión del cuerpo neuronal que da origen a los nervios periféricos. Por ejemplo, la ganglionopatía raquídea significa que se han afectado los ganglios raquídeos o las neuronas que están en el ganglio raquídeo. Ah, y las nodoparanodopatías, que es una forma eh, distinta, entre comillas, a una mielinopatía. Pero los criterios aún para diferenciar paranodopatías de las mielinopatías todavía es algo que está un poco en discusión. Y así, tenemos este cuadrito que ustedes lo van a poder revisar las veces que quieran, en donde saber si es motora, si es aguda, subaguda o crónica es por el cuadro clínico. Si es axonal o desmilizante es por el estudio electrofisiológico. Si no tenemos el estudio electrofisiológico, entonces de aquí saltamos y nos vamos buscando con la anamnesis bien hecha, cuál de estas posibilidades diagnósticas son posibles en nuestro paciente, igual si son crónicas. Y así en la motora, en la sensitiva y en la mixta. Entonces, si tenemos electrofisiología y nos dicen es axonal, entonces buscamos entre las patologías que están a este nivel. No son todas, pero son dentro de las más frecuentes. Pero también no me voy a hacer pues todo un screening de todas las que están acá, sino debe orientarnos la anamnesis y los hallazgos semiológicos, neurológicos y no neurológicos para poder pensar en alguna de ellas. Y miren, la frecuencia de las diferentes etiologías de las polineuropatías. La diabética, casi un 32%. Y pisándole los callos, un 26% la criptogénica axonal, polineuropatía axonal, bueno, sabiendo que es axonal por electrofisiología. Pero la criptogénica significa aquellas que por más que se buscó, no se encontró la etiología. Y viene a ser casi un tercio de las neuropatías. En los países desarrollados, obviamente, pues llegan a esta producción, esto es de una revista americana. Bien. En los países en vías de desarrollo o no desarrollados, pues el armamento diagnóstico con el cual contamos no es tan sofisticado ni tan completo, entonces esta proporción es probablemente mucho mayor. Las tóxicas, alcohol, alcohol metílico, drogas, etcétera, están en este grupo de 14%. 9% en las inmunológicas, 5% en las hereditarias, 5% en las relacionadas con enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso, hipotiroidismo, eh, vasculitis. 4% las metabólicas, un 3% las que tienen déficit de vitamina B12 principalmente, y un 2% de las idiopáticas de fibras delgadas. ¿Ok? En nuestro medio aún debemos de pensar en tres cosas: diabetes, alcohol
y uremia como y en primer lugar la diabetes, las etiologías más frecuentes. Aquí tenemos el gráfico de un paciente en el cual vemos que hay una hipotrofia hipotenar bilateral a predominio de la mano izquierda, ya, nos dice que es un problema motor distal, lo que nos quiere decir que tiene un problema de fibras gruesas, motoras, por lo menos ahora no podemos hacer la evaluación sensitiva, y terminamos ahí. Antes de, de pasar a este segundo tema relacionado con lo que es la neuropatía, eh, es importante saber como punto que a veces no se dice, ¿no? La electromiografía para poder diferenciar entre axonal y desmielizante ya, eh, tiene un problema. Ya. No mide las lesiones de las fibras delgadas, de las fibras no mielinizadas. ¿Ok? Eh, lo que mide es la lesión de las fibras gruesas. Entonces, eh, puede haber un problema de fibras delgadas, una polineuropatía sensitiva, dolorosa. Y cuando hablamos de dolorosa estamos hablando de fibras delgadas, en la cual la electromiografía convencional no sale anormal. ¿Por qué? Porque lo que se están afectando son las fibras delgadas que no son medibles a través de este examen. ¿Ok? Como siempre yo digo, ¿no? El hecho que no se vea no significa que no existe. Bueno, pasemos al otro tema que es el síndrome de Guillain-Barré-Stroll. Yeah. George Young, Jean-Alexandre Barré, André Stroll y uno último que saca, Christian Miller-Fisher, que describió una variante del síndrome de Guillain-Barré. La incidencia, estos son en promedio a nivel mundial de 0.8 a 1.9 con una media de 1.1 casos por 100.000 personas por año, que incrementa con la edad, es ligeramente más frecuente en varones y la edad media en promedio es 40 años. Mucho se le ha relacionado con infecciones, principalmente con el Campylobacter jejuni, son las llamadas postinfecciosas, y también se le ha relacionado con vacunas, le llaman las posvacinales. 2 tercios de pacientes reportan infecciones respiratorias o intestinales en las 4 últimas semanas previas al inicio del cuadro neurológico. No quiere decir que todos los que tengan un problema respiratorio, intestinal o que tengan infección por Campylobacter jejuni van a desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Es menos del 1% de aquellos pacientes. Y el riesgo global a lo largo de la vida de un paciente de tener Guillain-Barré es 1 en 1000. Las infecciones que están más relacionadas con el Campylobacter jejuni con las infecciones son el Campylobacter jejuni, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de la influenza, Mycoplasma, Haemophilus, virus de la hepatitis C, el dengue. En 1918, si mal no recuerdo, tuvimos una epidemia tremenda de dengue, casi como cuando hubo COVID, que todo el hospital era dengue. Los pacientes en las camillas, en los pasadizos, fue bastante terrible, ¿no? Sobrepasó la capacidad tanto logística como
de personal médico para la atención. Aquí tuvimos 3 o 4 casos de dengue, Zika, chikungunya, y también lo hemos tenido en el COVID-19, y también hay reportes de Guillain-Barré post-COVID-19, es decir, en el post-COVID y después de la vacuna de COVID. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré puede tener dos formas, la forma axonal y la forma desmielinizante. La forma axonal ataca a gangliósidos que se encuentran a nivel del axón. Estos son los gangliósidos, y hay diferentes variantes. La neuropatía axonal motor aguda, AMAN por sus siglas en inglés, neuropatía axonal motora y sensitiva aguda, AMSAN, variante faringo cérvico braquial, que ataca principalmente los pares craneales, el síndrome Miller-Fisher, que es oftalmoplegia, nistagmus y ataxia, en las cuales acá vemos estas variantes que algo que se decía que diferenciaba el síndrome de Guillain-Barré del resto de otras polineuropatías era de que no había trastorno sensitivo. Y eso ya no es tan cierto, sino que también existe una variedad en donde existe trastorno sensitivo. Es decir, un paciente que tenga trastorno motor principal y tenga trastorno sensitivo no nos excluye necesariamente el diagnóstico de Guillain-Barré. Depende de cómo estamos evaluando a este paciente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía que puede ser axonal o desmielinizante. Entonces, polirradículo usualmente va con dolor a nivel de las raíces nerviosas cuando se le movilizan los miembros, y es motora. Como es lesión de segunda neurona, tenemos hipotrofia, perdón, tenemos disminución de la fuerza muscular, flacidez, hiporreflexia. Y la sensibilidad puede estar o no presente, los trastornos sensitivos, que usualmente son o el dolor o las parestesias a nivel de también de la distribución de la lesión motora. La otra forma es la que lesiona la mielina, es decir, la forma desmielinizante. Acá tenemos la más frecuente, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que debemos diferenciarla de otra, que es la que tiene un nombre muy parecido, pero que de vez de aguda dice crónica. Es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, CIDP. Aquí están las, están las que atacan específicamente algunas proteínas de la mielina o los que atacan al nodo de Rambier, tiomedina, contactina, TAC1, muecina, la neurofacina. Ok. Entonces, esto es lo que sucede en las axonales, ¿no? Estos son los gangliósidos que forman parte del nervio, ¿ya? Y que por mimetismo molecular, por ejemplo, con el Campylobacter jejuni, se forman anticuerpos que eran contra el Campylobacter, pero lamentablemente se fueron a atacar al axón. Aquí, esto es una unidad motora normal y los subtipos de Guillain-Barré. La forma desmielinizante en la cual la diana de los anticuerpos viene a ser la mielina o el nódulo Rambier,
Y aquí los anticuerpos van específicamente más al axón. Forma desmielizante, forma axonal. Aquí nuevamente un gráfico en el cual acá está el famoso Campylobacter jejuni, que tiene sus gangliosidos propios de la pared del bicho este, ¿ya? Y que tiene una estructura química parecida a una proteína del axón. Entonces, nuestro sistema inmune crea anticuerpos contra esta proteína del Campylobacter, pero como se parece tanto a una proteína o una glicoproteína del axón, va y también ataca al axón produciéndole una lesión axonal. Si en caso el anticuerpo es creado contra la mielina o contra el nódulo Rambier, entonces se produce la lesión desmielizante. Okay. Esta es la forma axonal, esta es la forma desmielizante. Y ahí viene pues qué proteínas en las formas desmielizantes hay algunas que le llaman las nodal para nodopatías, que son usualmente van contra este complejo caspra-1, contactina y el NF155. Destruyen este complejo proteico y suceden dos cosas. Uno, que ya no sé, los canales de sodio que estaban concentrados en la región del nódulo comienzan a dispersarse, ¿ya? Y ya no se crea una buena despolarización. Y por otra parte, ya no se confunden con los canales de potasio, lo que hace que la despolarización sea también bastante deficiente. Aquí está una lista de los anticuerpos que se han estudiado relacionados con los diferentes tipos o subtipos o variantes de Guillain-Barré, los autoanticuerpos que se han creado, ya contra qué proteínas y el tipo de anticuerpo. Cuanto más oscuro es más evidencia, cuanto menos oscuro es menos evidencia. Igual acá, ya, los diferentes anticuerpos que existen. ¿Cuáles son las características clínicas? Parálisis flácida simétrica se ve en un 90% de pacientes, diplejía facial, oftalmoplegia, compromiso respiratorio y disautonomía. Pero aquí la forma clásica o cómo clásicamente se ha diagnosticado Guillain-Barré es la parálisis flácida ascendente. Es la forma de la variedad motora pura, en la cual hay una debilidad con signos de segunda neurona que va ascendiendo en cuestión de horas o días yendo de los miembros superiores, pasa abdomen y pasa miembros superiores y puede abarcar hasta los músculos faciales. Cuando llega a la musculatura de miembros superiores, también ataca el nervio frénico y por lo tanto en ese momento el paciente tiene una gran dificultad respiratoria que muchas veces necesita ventilación mecánica. Los criterios diagnósticos, los más antiguos es el de Asbury, de 1990, en el cual habían dos cosas que deberían haber. Debilidad progresiva en ambos vasos y piernas, acá no dice que sea ascendente, y la reflexia o hiporreflexia. Pero tampoco niega que exista un problema sensitivo. ¿Qué apoya el diagnóstico? Progresión de los síntomas durante días a 4 semanas. Cuando pasa la progresión más de 4 semanas ya es un poco más difícil que sea Guillain-Barré. Simetría relativa no significa que sea una simetría geométrica, ¿no?
Signos o síntomas sensoriales leves, no los excluye. Afección del nervio craneal, debilidad facial, especialmente bilateral. Recuperación a partir de la segunda o cuarta semana después de que cese la progresión. Después de una meseta comienza a mejorar. Disfunción autonómica, puede ser taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión, arritmia. Ausencia de fiebre al inicio. Hallazgos típicos en el líquido cefalorraquídeo que usualmente se ven entre el quinto al séptimo día de iniciado el problema. ¿Cuál es eso? La disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos la punción lumbar, vamos a ver que hay un incremento marcado de proteínas, mientras que la celularidad se mantiene en niveles normales. La electromiografía, que puede ser de tipo axonal o de tipo desmielizante, acá más que todo es la forma desmielizante, ¿qué pone en duda el diagnóstico? Debilidad asimétrica. Disfunción vesical o intestinal persistente. Disfunción vesical o intestinal inicial, porque todo esto nos está hablando de un problema medular. Más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, ya que significa que hay un aumento de los leucocitos, que no debe ser más de 10, y que exista nivel sensitivo, es decir, una zona de la cual el paciente por debajo de ella no siente y por encima de ella sí siente. Eso se llama nivel sensitivo, que también nos indica que el problema es medular. Bueno, no les voy a seguir leyendo, ustedes lo van a poder leer. Después salieron los criterios de Brighton, tiene otro nombre más, ya en donde cuanto más criterios, hay más certeza en el diagnóstico. Aquí es un diagnóstico dudoso, el diagnóstico muy probable, posible y dudoso. Hay variantes clínicas del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome Miller-Fisher, con esta que cubren 5 a 10% de los Guillain-Barré, oftalmoplegia, o sea, falta de movilidad de los músculos oculomotores, ataxia, areflexia sin debilidad y también nistagmo. La encefalitis del tronco de Bickerstaff, que es una variante de Miller-Fisher, es trastorno del sensorio, ojo, hiperreflexia paradójica, ataxia y oftalmoplegia. Raro. Variante motorofaringeo-braquial, que es el que ataca principalmente a los pares craneales. Hay tosis palpebral, debilidad faríngea, facial y cervical que se extiende a miembros superiores. La variante motora paraparética es aquella que comenzó en miembros inferiores, fue ascendiendo y se quedó ahí en miembros inferiores nada más, sin seguir ascendiendo. Acá tenemos un gráfico acerca de esto. La sensitivo-motora, la motora pura, la paraparética, que es la última que había mencionado, la faringeo-cérvico-braquial, pares craneales y miembros superiores. Hay una variante en la cual solamente ataca a los nervios faciales, la sensorial pura, que para muchos no existía, Miller-Fisher, que hay oftalmoplegia con ataxia, y la cefalopatía de Bickerstaff, donde hay trastornos sensorios, trastornos motores, trastornos sensitivos y también ataxia. Entonces, la que más frecuentemente vemos es esta y la clásica sensitivo-motora. En la epidemia de dengue del 2018, me acuerdo de un chef que comenzó a hacer su parálisis ascendente y llegó hasta acá nada más. Era la variante paraparética. Algunas características clínicas relevantes y relacionadas con los anticuerpos que pueden estar relacionados con esa variante, ¿no? El AIDP, la MAN, el AMSAM,
la forma faringo-cervicobraquial y el Miller-Fisher, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas? Eso es algo interesante. Esta línea verde viene a ser el cuadro clínico. ¿Ya? Comienza con una progresión que cuando más empinada en el tiempo nos da un pronóstico un poco más eh, de mal pronóstico. ¿Ya? Es el del inicio de las molestias, en este caso la parálisis facial, parálisis flácida ascendente, va apareciendo, va apareciendo, va apareciendo, y en el término de 3 a 4 semanas aproximadamente, ya llegó a su acme, a su lesión máxima. En esto de acá puede haber llegado a comprometer músculos respiratorios y el paciente ya está en ventilación mecánica. Después hay un periodo de meseta que puede estar entre 2 a 4 semanas en el cual el paciente ni mejora ni empeora. Y posteriormente viene el periodo de recuperación en el cual comienzan a mejorar el cuadro clínico. Como ven, no llega al basal porque usualmente el paciente queda con algunas secuelas neurológicas. La infección, cuando son las postinfecciosas, está entre la segunda, entre 2 y 4 semanas previas al cuadro clínico y la presencia de anticuerpos se ve más o menos entre una semana o días de haber sucedido la producción de esto por probablemente la infección previa, ¿no? Entonces los anticuerpos están elevados cuando está comenzando la enfermedad. Son los que le están produciendo la lesión al nervio. Este pico de anticuerpos que lesionan al axón o a la mielina es el que va produciendo el ascenso del cuadro clínico. Por lo tanto, si yo quiero dar un tratamiento que trate de inhibir la acción de estos anticuerpos, tiene que ser en forma temprana, cuando está comenzando la enfermedad. Si doy en periodo de meseta, en realidad es muy poco lo que yo pueda favorecer al paciente porque ya, primero, los anticuerpos ya han disminuido y segundo, que ya la lesión está dada, ¿no? Ya lo que tiene el paciente no es porque el anticuerpo está ahí fastidiando, sino como secuela. Entonces, debemos de saber esto para no mal utilizar los recursos terapéuticos con esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Pacientes de mayores de 40 años, el inicio rápido, el que asiente rápidamente o progresa rápidamente la enfermedad, necesidad de ventilación mecánica, historia previa de diarreas por el Campylobacter probablemente, potenciales compuestos pequeños distales en la electromiografía que me está hablando de un problema axonal y títulos altos de anti-GM1 que me está hablando también de problema axonal. Existen varios criterios para evaluar al paciente con Guillain-Barré. Uno de ellos es el EGRIS. El EGRIS es el score de insuficiencia respiratoria de Erasmus para Guillain-Barré. Entonces acá hay criterios y el puntaje que se da. Los días entre el inicio de la debilidad y la admisión. Entre el inicio de la debilidad, es decir, el inicio del cuadro clínico y en el momento que llegan al hospital. Si existen alteraciones vulvares o faciales, vulvares estamos hablando del bulbo raquídeo, ya a su llegada al hospital.
Y la valoración de la fuerza muscular a su ingreso, según la escala de Daniel o del Medical Research Council Score, ya, que viene a ser pues lo que va de 0 a 5 sobre 5, ¿no? 5 sobre 5 es fuerza normal, 0 sobre 5 es que no hay movimiento, no hay contractura muscular. Y esto se hace sumando, ¿ya? La fuerza muscular graduada con ese score en 6 grupos musculares bilateralmente: deltoides, bíceps, extensor, carpis radialis, eh, el iliopsoas, el cuádriceps, el tibial anterior y el tibial anterior. Entonces, la suma de la graduación de estos 6 pares de músculos es lo que se pone acá. Bien. Como ven, cuanto la suma es menor, significa que su déficit motor es mayor. Bien. Y por eso el puntaje se hace eh, más alto, y ese puntaje más alto nos dice que este paciente tiene posibilidades de que, estamos hablando del ingreso, ¿no? De que entre a ventilación mecánica. Entonces tenemos la tabla de score Erasmus para desenlace en síndrome de Guillain-Barré. Esto salió el 2007, tiene como parámetros la edad de inicio, presencia de diarrea y la escala de discapacidad de síndrome de Guillain-Barré a las 2 semanas del ingreso. Ya, esa escala era la que se utilizaba antes, ya, y te da un puntaje de la probabilidad que requiera apoyo de deambulación a los 6 meses. Ya. Entonces, esa escala estaba aquí, ya, escala de capacidad de síndrome de Guillain-Barré modificada, ¿no? Que era del 0 a 5. Pero ahora se ha modificado esta escala de lo que es pronóstico de Guillain-Barré, ya, en la cual, aparte de la edad de inicio, presencia de diarrea, tenemos la valoración siguiendo los parámetros de 0 a 5 sobre 5 en 6 grupos musculares. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas de soporte general, obviamente, y para tratar de eliminar esos anticuerpos que ya los hemos mencionado, se utiliza la plasmaféresis o la inmunoglobulina. La plasmaféresis es bastante tediosa y más práctico y más fácil de usar y conseguir es la inmunoglobulina. ¿Cuáles son las medidas de soporte general? UCI o cuidados intermedios hasta que veamos que está en el periodo de meseta y ya no necesite otras cosas más, porque una vez llegado al periodo de meseta ya sabemos que no va a empeorar. Monitoreo respiratorio. Nosotros cuando no tenemos saturómetro, capnómetro, etcétera, en el cual podemos ver que hay una falla ventilatoria por debilidad de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, hacemos lo que es la cuenta del apnea. Se le pide al paciente que tome un poco tome aire y comience a contar del 1 al 30 o al 40, ya sin volver a tomar aire. Entonces, normalmente nosotros llegamos a 30 o más. Cuando el paciente llega a menos de 20 y tiene que tomar otra bocanada de aire para poder continuar en la cuenta, significa que su capacidad ventilatoria está disminuida y es algo que debe hacer pensar de que este paciente va a empeorar o va a necesitar ventilación mecánica. Monitoreo respiratorio, cardíaco por las disautonomías, es decir, que me haga hipertensión, hipotensión, braditaquicardia o arritmia.
La deglución importante para evitar las neumonías aspirativas, la movilización en cama, colchón antiescara para evitar las lesiones de la piel por inmovilidad, la profilaxis de tromboembolia pulmonar por ser un paciente que está encamado, analgésicos cuando sea necesario, la fisioterapia que hay que comenzar en forma temprana, prevención y tratamiento de otras enfermedades como la infección urinaria, neumonía, atelectasia. La plasmaféresis es un tratamiento, como les había mencionado, tedioso, hay que tener la máquina específica para la plasmaféresis y ese es más o menos lo que se tiene que hacer, 50 mililitros por kilogramo de plasma administrado por 5 veces diario o interdiario dentro de las 2 semanas del inicio del cuadro clínico. ¿Por qué dentro de las 2 semanas? Porque es donde vamos a encontrar que están los anticuerpos que siguen haciendo daño. Si lo comenzamos más tardíamente, ya no tiene mucho sentido. La dosis total es de 250 mililitros por kilo. Ya. Una bolsa de plasma tiene algo de 250 mililitros. Ya. Si el paciente pesa 60 kilos, necesitamos 60 bolsas de plasma. Y eso no es fácil de conseguir. Se remueven 3 a 6 litros de plasma sustituyendo con la albúmina o plasma fresca congelada a través de un catéter venoso central. Se hace un recambio plasmático. Complicaciones por el catéter, neumotórax, por ese recambio, hipotensión, infección o sepsis, tromboembolia pulmonar, plaquetopenia, aumento de tiempo de coagulación, toxicidad por citrato, anemia, hipocalcemia, etc. Y la mejoría es lenta. En la inmunoglobulina es un poco más sencillo para aplicar. La dosis total es de 2 gramos por kilo, administrado entre 2 a 5, en un lazo de 2 a 5 días. Entonces, yo tengo 2 gramos de 60 kilos, tengo 120 gramos. La ampolla viene de 5 gramos. Y entonces le pongo, entonces quiere decir que para los 60 eh, 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 los 120 gramos que necesito los divido entre 5 y me sale 30, 35. Bien. Entonces, esos 30 los divido entre 5 días, quiere decir que cada día va a recibir 6 ampollas. Ah, Hay que hacerlo en forma lenta, hasta llegar a una velocidad de 50 mililitros por hora y hasta podemos llegar a los 200 mililitros por hora. Ya. A veces el paciente siente escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, mialgias, dolor torácico o lumbalgia por la aplicación de este medicamento. Aquí encontré algo interesante, bastante resumido, lo que es el diagnóstico y tratamiento del síndrome de Guillain-Barré en 10 pasos. Ahí está la bibliografía. Cuando sospechar de Guillain-Barré, ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que chequear los criterios diagnósticos, excluir otras causas, considerar exámenes laboratorios, el líquido cefalorraquídeo y los exámenes electrofisiológicos. El tratamiento, el cuidado agudo. ¿Cuándo se debe admitir a UCI? Las opciones que tenemos, el plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa, que ya le hemos mencionado. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas y por lo tanto debemos de tenerla en cuenta para prevenirla? ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Ya, el monitoreo que debemos hacer y eh, eh, cómo va la progresión y eso que nos invita a pensar. Y por último, los cuidados a largo plazo, ¿no? Que predicen eh, la discapacidad con la cual va a quedar nuestro paciente y la rehabilitación que debe de seguir. Con eso terminamos lo que es Guillain-Barré y continuamos a las mononeuropatías.
Una de las mononeuropatías más frecuentes es la parálisis de Bell o parálisis facial periférica. Ustedes por neuroanatomía ya conocen al nervio facial, que tiene varios tipos de fibras, no solamente fibras motoras o somáticas, eferentes somáticas especiales que van a los músculos faciales, sino también fibras vegetativas, algunas fibras sensitivas para la entrada del conducto auditivo externo, etc. La disposición neuroanatómica del nervio facial nos permite saber a través de la exploración y el cuadro clínico del paciente a qué nivel se produjo la lesión, ¿no? Si la lesión se produjo, por ejemplo, a nivel de su salida, de su emergencia del tronco encefálico, si se produjo después del ganglio geniculado, si se produjo después de que salieron la cuerda del tímpano, ya, ok, entonces acá están tres localizaciones, ¿no? Si está a este nivel, van a ver lagrimeo, ya, lagrimeo, ok, y si está el ganglio geniculado, acá vamos a ver, ojo, los músculos del oído. Se afectan los músculos del oído también. Quiere decir de que el paciente va a ver un retumbe a nivel del oído del lado paralizado, ya. Y también, como están todas las fibras, también se afectan las fibras que van a inervar a las glándulas salivales, hacia la orrea, o falta de saliva y la pérdida de la gustación de los dos tercios anteriores de la lengua, de ese mismo lado. Si la lesión está por debajo, es decir, ya estamos en el canal estilomastoideo, entonces ya dejó las fibras que habíamos mencionado, entonces este paciente solamente va a tener una parálisis facial sin las otras características. Existe una evidencia cada vez un poco mayor de lo que es la de origen viral. El herpes virus 1 es el que más se ha relacionado con esta enfermedad y este herpes virus está prácticamente en el ambiente y todos, o casi todos, en nuestro medio, hemos tenido contacto o ya ingresó a nuestro organismo. Es un virus que tiene poca virulencia para producir lesiones. Vive dentro de nuestro organismo, no nos produce mayor enfermedad, pero por muchas razones, principalmente aquellas que bajan la inmunidad, este virus se activa, o cuando hay una carga nueva de virus que aumenta la carga viral y al ser más, pueden volverse patogénicos. La incidencia 30 por 100.000, igual en ambos lados, no hay una preferencia que más el lado derecho o izquierdo, ambos sexos, edad pico entre 30 y 40 años. La gestación triplica riesgo de parálisis de Bell, probablemente porque existe una baja de la inmunidad o una inmunidad disminuida por la gestación misma, ¿no? Discreto incremento de incidencia en hipertensos y diabéticos. Si bien la incidencia es mayor, acá tenemos que ver que esto es un factor pronóstico, porque el diabético ya tiene una lesión, puede tener una lesión de nervio periférico y con la afección que está teniendo ahora es como que está lloviendo sobre mojado, entonces el pronóstico no es tan bueno como en el paciente no diabético. 70% tiene historia previa de infección respiratoria alta, 10% recurrencia, 10% de agrupación familiar. Esta agrupación familiar es la que hizo pensar que era algo que relacionado con algo que se transmite en el ambiente. 85% recupera dentro de las 3 semanas del inicio. La recuperación es lenta y ese 85 que recupera las 3 semanas recupera entre un
entre un 50 a 75%. El resto lo recupera en el transcurso de un par de meses aproximadamente. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el cuadro clínico? Inician usualmente con un dolor mastoideo o dolor de oído, se viene la parálisis facial periférica, pues no puedes ocluir la hendidura palpebral de ese lado, hay asimetría facial, se le cae el agua cuando lo toma por el lado afectado, puede haber disgeusia, es decir, no sentir el sabor con la hemilengua ipsilateral, hiperacusia, como que retumban los sonidos en el oído ipsilateral, y en algunos pacientes vesículas y dolor en el conducto auditivo externo que se conoce asociado a la parálisis de Bell como síndrome Ramsay-Ham. El diagnóstico, el cuadro clínico es, tenemos que diferenciarlo de la parálisis facial, de la parálisis facial central. En algunos casos, dejando pasar una semana de evolución, la electroneurografía y el blink reflex, que son estudios neurofisiológicos, nos permiten lo mismo que hemos visto en polineuropatías, saber si es axonal o si es desmielizante. ¿Ya? Y la diferencia entre la amplitud y la latencia distal entre el lado sano y el lado enfermo nos da un pronóstico de recuperación. Cuanto más es la diferencia porcentual entre la amplitud y la latencia distal entre el lado sano y el lado enfermo, más es la chance de un mal pronóstico. Tratamiento: corticoides, prednisona, por 7 a 10 días, aciclovir o vanciclovir, que no lo utilizan todos. Las vitaminas tienen un valor relativo, pero es lo primero que cuando van a farmacia le dan. Y la fisioterapia, que debería de iniciarse cuando hay evidencia de la desinflamación del nervio y o no progresión del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido hacer fisioterapia con el nervio aún inflamado, desmielizado o con problemas axonales. Eh, una vez que esto ha pasado, el episodio agudo ha pasado, ya la terapia tiene más sentido. La parálisis facial, en este caso, es del lado derecho. Ya. Ok, acá sí puede sonreír, acá puede arrugar la frente y acá se ha caído la comisura labial y no puede arrugar la frente. Y acá no puede cerrar el ojo. Ok. Las mononeuropatías traumáticas, algo relativamente frecuente en nuestro medio. Ya. Hay tres grados, podríamos decir, de lesión de un nervio, de una lesión traumática. Por ejemplo, la neuropraxia viene a ser la compresión del nervio. Ya. Al ser comprimido, ese nervio un poco que se desmieliniza, pero al eliminarse la compresión hay una regeneración de la mielina, una remielinización y el pronóstico de recuperación es bastante bueno. La segunda es la axonomesis, en la cual, por ejemplo, un trauma mecánico, ya, un golpe bastante fuerte, ya en el nervio produce una lesión de el axón y la mielina y hay una degeneración del axón que se denomina la degeneración walleriana. Ya. Pero de la porción que está unida a su cuerpo neuronal, de allí nuevamente se produce lo que es la regeneración walleriana. Es decir, comienzan a salir nuevos brotes de axón para que después se vayan mielinizando. Esto sucede
en promedio son milímetros que va por semana que va creciendo el axón, entonces no esperemos una recuperación pronta después de este problema, ¿no? Entonces puede durar hasta 2, 6 meses para que la regeneración se produzca y también esta regeneración no necesariamente es del todo satisfactoria. Entonces quedan con secuelas. Y la lesión más grave es la neuromesis, en la cual hay una sección y separación o abulsión, puede ser del nervio, en el cual pues degenera la parte distal, la que no está unida a su cuerpo neuronal, y al no haber el perineuro intacto, entonces crecen los brotes para la regeneración waleriana, pero no tienen una guía por dónde ir. Algunos crecen hacia un sitio inadecuado y simplemente no hacen ningún tipo de conexiones. Otras sí pueden crecer y producir una regeneración waleriana. Usualmente estas lesiones tienen un pronóstico mucho más sombrío de recuperación. Entonces hay que saber si el paciente ha tenido una lesión tipo neuromexis, axonomesis o neuropraxia. Eso, la historia clínica, el examen físico y también la neurofisiología nos permiten tener una idea de esto. Teniendo en cuenta eso, vamos rápidamente a revisar algunas lesiones periféricas. Las lesiones del plexo braquial son relativamente frecuentes en nuestro medio, ¿no? Estas pueden ser de diversos tipos. Hay la abulsión, en la cual las raíces nerviosas se separan de la médula espinal, son las más severas. Después tenemos el enlongamiento del nervio, en donde el perineuro todavía está indemne, ¿ya? Y la ruptura, esta sería esto y esto de acá, los dos son graves. Esa es una lesión, pues, de neuromesis, ¿ya? Se separa el nervio, entonces la regeneración prácticamente no va a existir, ¿ya? Aquí es el enlongamiento. Que tanto se hayan salvado el perineuro nos da un pronóstico, ¿no? Cada uno de estos tiene una característica clínica a veces distintiva de qué es lo que ha pasado, ¿no? La parálisis de Duchenne en recién nacidos, cuando hacen una manipulación excesiva para sacar al niño que no puede nacer, le estiran el cuellito dejando el hombro hacia adentro y esto estira el tronco primario superior, la parte superior del plexo braquial. Las caídas sobre el hombro, y aquí esto de acá sucede bastante frecuente en las motos, así los accidentes de motociclistas. Teniendo casco, no, igual las cabezas se separan bruscamente del hombro y eso hace un enlongamiento del plexo braquial, principalmente del tronco primario superior. Este es de un paciente en el cual le pudimos sacar una resonancia, en la cual acá se ve el plexo braquial no tan claro, y acá se ve la lesión del plexo braquial, que es del tronco primario superior. Se ve una hinchazón, un edema de los nervios, una hiperintensidad por esa inflamación, ¿ya? Y no llegamos a ver, aunque no era no es una resonancia de alta resolución, no llegamos a ver si es que hay problema más adentro en las raíces. Pero acá se ve, este es un joven que se cayó de la moto, tenía casco, pero de todas maneras fue una extensión del cuello separándolo del hombro, ¿no? Esa es la lesión de Ertuche.
que trae pues como consecuencia la mano en propina en mesero. La lesión del tronco primario inferior es cuando, por ejemplo, se está cayendo el árbol y se agarra y el peso de su cuerpo hace que se estire todo lo que está en el hombro y ahí incluye pues el tronco primario inferior. El otro es cuando sale el bracito del niño y por ahí lo tratan de jalar para que pueda nacer y le lesionan el plexo, en este caso en el tronco primario inferior. Produce una mano en garra verdadera, ¿ya? Son los músculos distales de la mano son los que más se afectan. También sucede esto en estos niños que los levantan de una sola mano, los levantan para recogerlos del suelo porque están haciendo su rabieta, o cuando le hacen el avioncito supuestamente, o la calecita, los agarran de los dos brazos y le comienzan a dar vueltas, 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 y de repente le sueltan de un brazo y lo tienen de uno solo. Eso de ahí también puede producir lesión del tronco primario inferior o parálisis de Klump. La lesión del nervio radial, una de las zonas más frecuentes, y he visto en varias ocasiones, es por fractura del nervio del húmero en el tercio medio, por donde está el canal de torsión y donde va muy cercano, muy contiguo el nervio radial, se afecta y produce una lesión del nervio radial que ustedes conocen como mano en gota. Hay características clínicas y electrofisiológicas que nos permiten localizar la lesión. Y la lesión es acá, en el canal de torsión, una de las más frecuentes, si es a nivel del codo o si es a nivel del antebrazo, porque hay diferentes tipos de lesiones, pero esta es una de las más frecuentes. Por ejemplo, había una paciente que tuvo su fractura de húmero, en ese momento no tuvo mayor problema neurológico, le operaron, le pusieron su placa y unos tornillos y a los 3, 4 días de la operación comienza a tener dolor y la caída de la mano. A las últimas, al parecer, la placa y el tornillo estuvieron comprimiendo al nervio y eso le produjo la lesión del nervio mediano. No fue la fractura, sino en este caso mm, la reducción quirúrgica de la fractura. La lesión del nervio mediano, una de las más frecuentes viene a ser el síndrome del túnel carpiano, en la cual en este túnel carpiano que ustedes conocen, donde pasan los músculos flexores, la mayoría de los músculos flexores, también pasa el nervio mediano. Por diversas circunstancias, edad, hipotiroidismo, artritis reumatoidea, artrosis, uso excesivo del talón de la mano, uso del mouse, el uso constante de la moto, ya, utilizando el talón de la mano, va comprimiendo, va inflamando y se comienza a producir una lesión del nervio mediano a este nivel, dándole dolor o parestesias en el territorio de inervación sensitiva del mediano. Y cuando es más severo ya afecta también a la musculatura tenar. Entonces el diagnóstico es, bueno, hay unos test semiológicos, el test de Fallen, por ejemplo, ya, y usualmente esta molestia la sienten más de noche. La forma de hacer el diagnóstico es a través de la electromiografía, nos confirma el diagnóstico, y el eco, que es una forma bastante mm, simple, sencilla, no costosa, no dolorosa, de explorar el túnel carpiano nos permite ver los cambios que se producen en el nervio por esta lesión. Usualmente cambia las características ecográficas, aumenta su diámetro, la relación de sus diámetros también cambia, eh, puede aparecer neovascularización dentro del nervio mediano. La lesión del nervio cubital, usualmente en el canal epitrólico craneano,
que nos produce la mano en garra cubital, o si no en las fracturas que se producen o luxaciones que se producen a nivel del codo. Y una lesión también bastante frecuente es la lesión del nervio ciático. Esto puede ser a nivel de la pelvis, cuando está siendo comprimido por los músculos y ligamentos a nivel de la pelvis, el músculo piramidal, o lo que más frecuentemente se ve, que es la herniación del núcleo pulposo que comprime a las raíces nerviosas que forman el nervio ciático. Acá lo vemos en un esquema y acá vemos una hernia que está comprimiendo parcialmente. Y por último, algunas características de las lesiones, como son raíces, las raíces que forman el nervio ciático, las que se están afectando, no es el nervio ciático en sí ya formado, sino las raíces que le forman. Aquí hay una característica de las lesiones del L3, L4, L4, L5, L5, S1. Bien. Por último, algunas lesiones que pueden ser del ciático a nivel glúteo, a nivel posterior o a nivel de la pierna, principalmente a nivel de la cabeza del peroné, es la lesión del ciático oblique externo. En este caso ya no se llama ciático oblique externo, sino el nervio peroneo lateral. Y que nos da un clásico forma de caminar que es el stepage. Esto es por ponerles algunos ejemplos. Hay muchos más lesiones, mononeuropatías que se pueden estudiar.